Ahí está. Listo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar donde quedamos ayer. Que bueno, básicamente vimos la diferencia que había entre lo que era, qué es lo que significa medir, qué es una magnitud física, ¿tá? ¿Qué significa medir? ¿Qué es una unidad? ¿Tá? Y cómo estaban relacionadas esto, ¿no es cierto? Para ubicarnos un poco. Habíamos visto qué se puede medir. Habíamos dicho que la magnitud eran propiedades físicas, ¿no es cierto? Las magnitudes. Y después tenemos que las magnitudes se clasifican en dos grandes grupos. ¿Tá? Las magnitudes se clasifican en magnitudes básicas o magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. ¿Tá? ¿Qué son cada una de ellas? ¿Qué son? Acá se me corrió el power. ¿Qué son cada una de ellas? Las magnitudes básicas o fundamentales son aquellas magnitudes, digamos, son definidas por un determinado sistema de unidades en función de la factibilidad de reproducir ese experimento. ¿Está? Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso, como tenemos en la tabla, ¿no es cierto? Tenemos la unidad de longitud, la unidad de masa, perdón, la magnitud de longitud, la magnitud de masa, de tiempo, de intensidad de corriente eléctrica. Bueno, que todos aquellos que se queden acá lo van a ver muy seguido, la temperatura termodinámica, ¿tá? Kelvin, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, el ángulo plano o el ángulo sólido. Estas son estas 7 de acá arriba, la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, la cantidad de sustancia, son las unidades básicas o fundamentales. ¿Está? Y sirven de base para establecer el sistema de unidades, ¿no es cierto? Que después vamos a ver qué es un sistema de unidades. Y después tenemos las unidades suplementarias o complementarias, ¿está? Que son el ángulo plano y el ángulo sólido. ¿Está? Y vamos a tener, como ya hemos visto, en la magnitud, cada magnitud tiene, según el sistema de unidades que estamos hablando, su unidad propiamente dicha, ¿no es cierto? Que puede ser, para la longitud puede ser el metro, ¿está? Si estamos hablando del sistema internacional, o si estamos hablando del sistema inglés, puede ser pies o pulgadas. ¿Sí? ¿Lo podemos copiar a eso como para tener una referencia? Yo lo cargo esto después. Ah, dale. Sí, no lo cargué porque, bueno, quería continuarlo y terminar todo el tema. Ahora cuando terminamos esto, yo se lo subo. Lo van a tener a todo esto. Así que, como decíamos, son, las unidades básicas o fundamentales son definidas por un determinado sistema de unidades en función de la factibilidad de reproducir ese experimento. ¿Tá? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una unidad, vamos a ir, por ejemplo, al Kelvin, ¿cierto? Podemos decir que el Kelvin es la escala termodinámica de temperatura que se adoptó en el siglo XI, en la decimoprimera Conferencia General de Pesos y Medidas, celebrada en París en 1960, y se define como la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. La temperatura del punto termodinámica, el punto triple, es una temperatura en la que coexisten los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Tá?
Entonces, con esto la temperatura de congelación del agua a la temperatura de una atmósfera, a la presión, perdón, de una atmósfera, se tomó como 273 Kelvin. ¿Tá? No es grados Kelvin, siempre es Kelvin. Y la ebullición de la misma a 373 Kelvin. ¿Tá? Por lo tanto, al igual que la escala de Celsius, ¿tá? Llamada así en honor al astrónomo sueco Anders Celsius, quien la propuso en el siglo XVIII. La escala de Kelvin tiene 10 divisiones, ¿tá? Cada una de ellas es un Kelvin. ¿Tá? Como pueden ver, acá podemos ver 3 sistemas de unidades diferentes de una misma magnitud. ¿Se entiende? 3 sistemas de unidades diferentes de una misma magnitud. ¿Cuál es esa magnitud? Temperatura. La temperatura, muy bien, la temperatura. Entonces, acá podemos ver en 3 sistemas de unidades diferentes como también más adelante lo vamos a ver a las equivalencias que existen entre cada una de estas unidades o sistemas de unidades. ¿Está? Lo mismo, ¿sí? Vamos a ver equivalencia en general también, o solamente de esto. ¿Sí? Sí, lo que vamos a ver nosotros es equivalencias de sistemas de unidades. ¿Está? ¿Por qué? Porque ampliamente, o sea, en todo el mundo, y tiene que ver con el intercambio comercial, ¿no es cierto? De lo que se da debido a la globalización, ¿está? De este intercambio, de intercambiar, ponele, no sé, soja, o sea, cereales, intercambiar tecnología, intercambiar acero, intercambiar, bueno, todo lo que involucra al mundo globalizado, ¿no es cierto? Para nosotros hablar para poder comercializar con un país que tiene un sistema, que por ejemplo tiene el sistema de unidades anglosajón, nosotros tenemos que encontrar equivalencias entre las magnitudes, hablando de una misma magnitud, por ejemplo, el peso, ¿no es cierto?, de un determinado cereal, ellos lo van a tener en onza, por ejemplo, y nosotros vamos a estar hablando acá de kilogramos. Entonces para poder comercializar eso, tenemos que encontrar equivalencia. ¿Se entiende? Como el peso y el dólar también y todo eso. Eso no tiene que ver más con lo financiero, pero sí es un tipo de conversión. Eso es más volátil, digamos, que tiene que ver con cuestiones financieras y un sistema... Más económico que otra cosa. Sí, sí, exactamente, y bimonetario, ¿está? Como es en este caso nuestro país, digamos. Nosotros tenemos, por así decirlo, un respaldo como en dólares, digamos, porque estamos atados al comercio estadounidense. Entonces, bueno, eso es otro tema que yo por ahí no manejo mucho, pero bueno, podría ser una analogía entre lo que tiene, que en este caso no es una variable, perdón, una magnitud física, ¿está? Una propiedad física, pero sí. Perdón. ¿Sí? Sería más el caso, por ejemplo, que decía usted, nosotros nos manejamos en centímetros, metros y ellos en pulgadas, o por Exacto. ejemplo en el kilómetros, En pies. ellos millas, o en el tema de volumen, por ejemplo, vi por ahí que nosotros nos manejamos en litros y ellos en galones. Claro, exactamente. Bueno, ahora después vamos a ver todo eso, estamos adelantando un poquito. Entonces acá también el kilogramo es la masa de un cilindro, ¿está? Aquí, hablando de kilogramo masa, ¿no es cierto? Estamos hablando, es la masa de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura. ¿Tá?
conocen lo que es un cilindro, ¿no es cierto? ¿Está? Tiene una base circular, ¿no es cierto? Y una determinada altura que tiene este material, que es de platino e iridio. Y esas son las dimensiones. ¿Qué se encuentra? Dice la Oficina de Pesas y Medidas en París. En la imagen se pueden observar los diferentes tipos de balanza, ¿tá? Para poder determinar bueno, la masa de estos elementos. ¿Qué más? Lo que vamos a ver, lo que ustedes van a ver mucho en todo su desarrollo profesional, por ejemplo, es la candela, ¿está? Que es la intensidad luminosa de una fuente que en una dirección dada emite una radiación monocromática de una frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz. ¿Tá? ¿Tá? Esto es una frecuencia. Si yo le digo de lo que estamos hablando acá, la frecuencia también es una magnitud, ¿está? Y la unidad de esa magnitud es el Hertz, ¿está? Para ir diferenciando todo esto, ¿no es cierto? Y en cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 sobre 683 vatios esteroradián. El esteroradián es una unidad suplementaria, lo veíamos, ¿está? Del sistema internacional, cuya definición puede consultar en esta misma presentación. Bueno. Entonces, aquí tenemos, como decíamos, estas son las siete magnitudes fundamentales o básicas, con sus 7 unidades fundamentales, hablando en el sistema internacional. Después vamos a ver lo que es un sistema, qué es un sistema de unidades. ¿Está? Y este es el símbolo que se aplica a cada uno de estas unidades, ¿cierto? Al metro se le aplica la letra M en minúscula, al kilogramo se le aplica el símbolo kg, ¿tá? En minúscula, al segundo, a la magnitud segundo, perdón, a la magnitud tiempo, ahí me tenían que corregir ustedes, a la magnitud tiempo se le aplica, que es la unidad en el sistema internacional, se lo mide en segundo, y es la letra S, amper, la intensidad de corriente eléctrica, es la A, el Kelvin, K, la cantidad de sustancias, mol, la candela, está la intensidad luminosa, CD en minúscula, el ángulo plano, el radián y el esteroradián, el radián rad y el esteroradián SR. ¿Está? Perdón, Walter. Sí. Solo para destacar que por ahí cuando van a colocar una unidad en los ejercicios o cuando van a hacer un examen, que se vayan acostumbrando a ocupar, por ejemplo, para el metro la M minúscula, para los segundos la S, que no coloquen seg, por ejemplo, que es muy común, que pasa mucho. Solo eso. Bien. Buenísimo. Gracias, Juan Pablo. Buena aclaración, porque bueno, después lo van a tener como convención, ¿no es cierto?, ustedes durante toda su carrera, ¿tá? Entonces lo que le dice Juan Pablo es muy importante por ahí para tener practicidad en el ejercicio y bueno, y sobre todo ver, por ahí van a encontrar alguna que otra bibliografía que por ahí está de esa manera, pero es bueno siempre ya tomarse una referencia y desde ahora en más, digamos, seguir con la misma convención. Entonces después tenemos, como dijimos, tenemos las magnitudes fundamentales o básicas, y después tenemos las magnitudes derivadas. ¿Tá? Una magnitud derivada puede ser la superficie, el volumen, la velocidad, la aceleración, el número de ondas, la masa en volumen, ¿tá? La velocidad. La masa en volumen, ¿a qué le hace referencia usted? La densidad.
¿tá? La densidad. La velocidad angular, la aceleración angular. Entonces nos dice que, sí, perdón, ¿alguien? No, profe, se me está tildando el Zoom, entonces entra Ah, bueno, más tarde. no pasa nada. Entonces, dice que tenemos ahí como una definición para poder unificar. Dice las magnitudes derivadas son magnitudes que mediante cálculo pueden derivarse de las magnitudes fundamentales o pueden inferirse a través de una medida indirecta. ¿Tá? No como habíamos visto antes, por ejemplo, con la masa, ¿no es cierto? Que es a través de una medición directa, ¿no es cierto? Todas, por ejemplo, hay diversas balanzas, ¿no es cierto?, que están calibradas para que de alguna manera comparan el peso de este cilindro de platino e iridio, ¿no es cierto?, que está en París, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace, es una comparación. Se dan a través de las relaciones entre las fundamentales. Ustedes pueden ver acá que la magnitud superficie, que por ejemplo en el sistema internacional, ¿tá?, es el metro cuadrado, ¿tá?, y se lo simboliza de esta manera, ¿tá? El volumen se lo simboliza con m al cubo, ¿tá? Estamos hablando de metros cúbicos, ¿tá? La velocidad, ¿tá?, se la mide en metros por segundo, la unidad en metros por segundo, ¿está? Y la medimos y su símbolo es ms. La aceleración es metro por segundo al cuadrado, ¿está? Fíjense cómo viendo que el volumen, vamos a hacerlo de un cubo, ¿no es cierto? Vamos a empezar por la superficie. Para sacar la superficie de un cuadrado, ¿no es cierto?, ¿nosotros qué hacemos? Lado por lado, ¿cierto? ¿Está? Y si nosotros estamos midiendo... Pues son iguales todos los lados. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque son los lados iguales. Profe, ¿Sí? creo que alguien hizo una pregunta en el chat. Estaba esperando que termine por eso. Dale. Ardí Francisco pregunta, ¿existen más magnitudes que las que estamos viendo o son las más conocidas? Dice. Sí, existen más magnitudes. Sí, existen un montón más de magnitudes. Nada más que acá estamos explicando algunas, digamos, de las que pueden Las más ser comunes, magnitudes. ¿no? ¿Cómo? Las más comunes vendrían a ser, ¿no? Estas acá. Sí, se puede decir que son las más comunes o, bueno, de alguna manera encontramos o estamos exponiendo para ver cómo... las que podemos llegar a utilizar, digamos. Sí, la que podemos llegar a utilizar. O también las que tuvimos a mano ahí para poder explicarlos ahora de dónde sale una magnitud derivada, por ejemplo, ¿tá? Entonces, por eso estaba explicando que la superficie de un cuadrado, por ejemplo, nosotros la sacamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos lado por lado, ¿tá? O lado al cuadrado, porque los lados son iguales. ¿Está? Entonces, la unidad con la que la estamos midiendo, supónganse que es metro. Entonces, metro por metro es metro cuadrado. ¿Está? Lo mismo para el volumen. Está un volumen de un cilindro, por ejemplo, ¿no es cierto? La velocidad es la relación entre la longitud y el tiempo. ¿Está? La aceleración es la relación entre la longitud y el tiempo al cuadrado, y así sucesivamente. Por ejemplo, la masa en volumen, que la densidad, es
la cantidad de kilogramos masa por cada metro cúbico que tenemos de un determinado material. Por ejemplo, no sé, del acero, ¿está? Nos dice que el acero tiene, en realidad lo que nosotros vamos a poder encontrar en una tabla de este tipo, o lo van a buscar más adelante cuando vayan pasando todas las diferentes materias, el peso específico del acero, por ejemplo, ¿está? Cuánto pesa por cada metro cúbico, ¿está? El peso que va a tener. Y bueno, y así sucesivamente. Después podemos tener ahí un montón de otras más unidades, como decía el compañero, ¿cierto? Y ahora, una vez que, así como tenemos, y ya lo estábamos hablando, ¿no es cierto? Así como tenemos magnitudes fundamentales y derivadas, también tenemos unidades derivadas y unidades fundamentales. Pero vamos primero vamos a dar una definición de qué es un sistema de unidades. Los sistemas de unidades son un conjunto de medidas estandarizadas, ¿tá? Que sirven para medir magnitudes de longitud, masa, fuerza, tiempo y todas aquellas propiedades físicas que sean susceptibles de medición, ¿cierto? Como habíamos dicho en nuestra definición. Entonces, los sistemas de unidades son un conjunto de medidas estandarizadas. Acá podemos ver cuáles son los sistemas de unidades que existen a nivel mundial, ¿no es cierto? Que como estábamos hablando. Por ejemplo, acá se alcanza a ver, ¿no es cierto? Acá un lindo mapita, un buen mapita donde ustedes se pueden ubicar y está muy bueno, digamos. Fíjense que existen varios sistemas de unidades, ¿no es cierto? Tenemos el sistema anglosajón de unidades, ¿está? Que está, como dice también el apunte, está en varios países de habla inglesa, ¿está? Por ejemplo, como dice ahí, en Reino Unido, en Estados Unidos, sigue todavía aún vigente, y otros países de influencia anglosajona en América, como ser las Bahamas, Barbados, Jamaica, parte de México, Puerto Rico o Panamá. Pero existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos y Reino Unido. ¿Está? Ahí hay el sistema anglosajón entre Reino Unido y Estados Unidos, por ahí difieren un poquito sobre la diferencia de los valores, entre otros, de tiempo y hora. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que dice una pulgada, por ejemplo, es igual a 1000 miles y es igual a 2,54 centímetros. Un pie que se simboliza, la unidad es el pie, ¿no es cierto? La magnitud es la longitud. ¿Está? Todos estos son unidades de longitud, por lo que estamos viendo acá, y son equivalencias, que estábamos hablando. Fíjense que un pie que se lo simboliza como FT, ¿tá? Es igual a 12 pulgadas, ¿tá? Y es igual a 30,48 centímetros, ¿está? Por ejemplo, también una yarda se la simboliza por la letra ID, ¿tá? Y es igual a 3 foot, ¿tá? O pies. Y es igual a 91,44 centímetros. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Después tenemos también el sistema técnico de unidades. ¿Está? El sistema técnico que utiliza como unidades el metro, el kilogramo fuerza, el segundo. ¿Está? Es un sistema de unidades. Un sistema técnico de unidades es cualquier sistema de unidades en el que se forma con magnitudes fundamentales de longitud, la fuerza, el tiempo y la temperatura.
un sistema natural, también este sistema mide varias de las magnitudes fundamentales del universo, el tiempo, la longitud, la masa, la carga. Y acá están Y algunas acá, convenciones, ¿sí? y acá usaríamos el sistema internacional. Sí, ahora voy a llegar a eso. Sí, utilizamos el sistema internacional, pero yo le voy a decir por qué. Después tenemos el sistema sexagesimal o el sistema CGS, ¿no es cierto? Que tenemos las unidades de centímetro, gramo, y para el tiempo el segundo, ¿no es cierto? Después tenemos el sistema métrico decimal, que es el MKS, ¿tá? El sistema métrico decimal es el sistema de unidades en la cuales los múltiplos y los submúltiplos de las unidades de medida están relacionadas entre sí por múltiplos y submúltiplos de 10. ¿Tá? Como se pueden ver acá en esta tabla, ¿cierto? Y por último, llegamos, ¿no es cierto?, al sistema internacional de unidades, que es el sistema que se ha adoptado, ¿está? A partir del sistema métrico decimal, ¿no es cierto?, donde han llegado a establecerse para la comercialización, digamos, han llegado a una convención y han dicho, bueno, utilicemos un sistema de unidades como universal, por así decirlo, ¿no es cierto?, donde estemos todos hablando de la misma, donde estemos todos hablando de lo mismo. Entonces ahí, como dice, es por ello que durante también la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas en París se tomó la resolución de tomar el sistema práctico de unidades, este sistema internacional de unidades, que se lo abrevia como SI, ¿está? Se lo abrevia como SI, el sistema internacional, que distingue y establece además las magnitudes básicas y las magnitudes derivadas, como ya lo hemos hablado. Y en un tercer tipo también existen las unidades, las magnitudes suplementarias. ¿Estamos? Acá podemos ver en esta tablita cómo, por un lado, tenemos las diferentes magnitudes, ¿no es cierto? Como ya dijimos, hay un montón de magnitudes. Me salí del coso, pero hay un montón de magnitudes. Tenemos la magnitud, longitud, tiempo, área, volumen, masa, velocidad, caudal, aceleración. Fíjense que ahí están mezcladas, digamos, las unidades básicas o fundamentales de las derivadas, ¿no es cierto? Y acá podemos ver en esta tablita cómo están cada una de los sistemas de unidades, el sistema CGS, el sistema MKS y el sistema internacional, ¿está? Y cómo son sus equivalencias. ¿Vamos? ¿Cómo son sus equivalencias? Hablando de una misma magnitud. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver el caudal, ¿no es cierto? Se lo simboliza, la magnitud del caudal se lo simboliza con la letra Q, y a mí justamente me tapa, pero por ejemplo, para el sistema MKS, ¿no es cierto? La unidad es metros cúbicos por segundo. Para el sistema CGS es centímetro sobre segundo al cuadrado. Perdón, sobre segundo. No. Centímetro cúbico sobre segundo, perdón. Y para el sistema técnico tenemos metro cúbico sobre segundo, ¿tá? Que este sistema técnico es el mismo que el sistema internacional. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, se entiende todo.
Bueno, fíjense, en este caso, la magnitud de presión, ¿está? La unidad es el pascal, ¿está? Que el pascal se lo simboliza a la unidad pascal, se la simboliza con la letra P, P mayúscula A minúscula, es igual también a Newton sobre metro cuadrado, ¿está? En el sistema MKS. En el sistema CGS es igual a una DINA sobre centímetros cuadrados, ¿tá? Y en el sistema técnico es kilogramos sobre metros cuadrados, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad, la magnitud de presión está definida por una unidad de fuerza sobre una unidad de superficie, ¿tá? Después tenemos, acá tenemos lo mismo que teníamos allá arriba, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, tenemos las unidades del sistema internacional básica y las unidades del sistema internacional derivadas, como habíamos visto, estos son los símbolos, ¿tá? Para cada una de las magnitudes básicas, de las unidades básicas, o magnitudes básicas también. Acá podemos ver las derivadas expresadas a partir de las unidades básicas y suplementarias, ¿tá? El volumen, como hemos visto. Todo esto, ya sí estamos hablando solamente del sistema internacional, ¿tá? Y acá fíjense que acá tenemos, por ejemplo, otras unidades derivadas con cada uno de los nombres y los símbolos especiales, ¿tá? Por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia, la magnitud frecuencia, tiene su unidad que es el hertz, ¿tá? Y su símbolo es Hz, ¿tá? Por ejemplo, la frecuencia eléctrica, ¿no es cierto? En este caso, acá en Argentina tenemos una frecuencia de 50 ciclos por segundo, la tensión que nosotros tenemos domiciliaria, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces el nombre y el símbolo, ¿tá? Y se lo puede, la expresión en unidades del sistema internacional básica, ¿tá? Es S a la menos 1 o 1 sobre segundo, ¿tá? Ustedes saben que S a la menos 1 es 1 sobre S, ¿tá? ¿Vamos? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para la fuerza, que estamos hablando del Newton, ¿tá? Tenemos que el Newton, el símbolo es la letra N mayúscula, y la expresión en unidades del sistema internacional básica es metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado, ¿tá? O lo podemos expresar de esta manera con Newton nada más, o lo podemos expresar que el Newton es igual a metro por kilogramo sobre segundo al cuadrado. La presión es el pascal. Las unidades es metro sobre Newton sobre metro cuadrado, o Newton por metro a la menos 2, o metro por kilogramo por segundo, metro a la menos 1 por kilogramo por segundo a la menos 2. Y así sucesivamente con cada una de ellas, ¿no es cierto? Con lo que es carga eléctrica, que es el Coulomb, ¿ven? Ahí pueden ver otra magnitud física, que es el Coulomb, que estamos hablando de una carga eléctrica, se la simboliza con la letra C, y es igual a segundos por ampere, ¿tá?
el potencial eléctrico, que es la unidad es el volt, ¿tá? Lo simbolizamos con la V corta mayúscula, ¿está? Y es igual a watt por ampere a la menos 1, ¿tá? Watt sobre ampere. Y así sucesivamente ustedes pueden ver cómo hay innumerable cantidad de unidades, ¿no es cierto? Tanto como propiedades existen. Perdón, Walter. ¿Sí? Por ejemplo, una aclaración para los que preguntaron la clase pasada. El peso, la unidad del peso vendría a ir en newton, por ejemplo. Porque está la masa en kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es metros sobre segundo cuadrado. Y la masa, propiamente dicha, iría en kilogramos. La diferencia, digamos, de unidades que hay entre las dos magnitudes que estaban preguntando. Claro, exacto. Exactamente. Bueno, acá tenemos potencia, carga eléctrica, potencial eléctrico, resistencia eléctrica. Fíjense que resistencia eléctrica es el ohm, ¿no es cierto? La famosa ley de Ohm, ¿no es cierto? Volt sobre ampere, capacidad eléctrica, el faradio, ¿tá? El flujo magnético, el Weber, todo esto van a ver, son claves en toda su carrera, ¿cierto? La inductancia, Henry, la inducción magnética. Entonces ahí lo pueden ver en el sistema internacional y la expresión de las unidades del sistema internacional en resumidas a las básicas, ¿no es cierto? A las unidades básicas. ¿Estamos? ¿Se entiende este cuadrito que son las unidades, la complementación de estas unidades que son derivadas, que por ejemplo el Newton, se componen de estas unidades básicas, ¿no es cierto? Bueno, y a partir de las escalas, ¿no es cierto?, que se van dando debido a que, no sé, si estamos hablando de ¿qué ejemplo puedo ponerle? A ver, del peso de un camión, ¿está? Estamos hablando de una magnitud peso, por ejemplo, nosotros necesitamos pesar un camión. Y ustedes tienen que dar la dimensión que tiene esa magnitud, ¿está? Cuánto mide, ¿está? Y en qué unidades. Si supónganse, nosotros la tomamos en kilogramos fuerza, ¿está? Decimos que un camión tiene 30 toneladas o 30.000 kilos, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí tenemos múltiplos y submúltiplos, ¿cierto? Podemos tener, si nosotros quisiéramos pasarlo a, no sé, a eso lo queremos pasar a gramos, supónganse, ¿no es cierto? Queremos decir que cuánto pesa, qué peso tiene un camión en gramos. No es lo más aconsejable, pero sí vamos a encontrar múltiplos y submúltiplos de esa unidad, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, lo más utilizado, el tera, el giga, el mega, el kilo. ¿Profe? ¿Cómo? ¿El tera a qué refería? Por ejemplo, si estamos hablando de una capacidad de un disco, por ejemplo, un terabyte es igual a cuántos gigas o a cuántos megas. A 1000. ¿A 1000? ¿Puede ser? Claro, A 1000. exactamente. Ustedes lo pueden ver porque, bueno, A 1024.
Bien, exactamente. Y bueno, ustedes pueden ver, o por ejemplo, hablando de la unidad metro para medir una longitud, para medir una magnitud como es la longitud. Nosotros podemos expresar, o sea, las dimensiones de una pieza en metros, centímetros, decímetros, ¿no es cierto? Y esos pueden ser múltiplos o submúltiplos, ¿está? Del metro, ¿está? Y esos múltiplos o submúltiplos vamos a usar, depende de lo que vamos a medir también. Claro, exactamente. Generalmente, como le decía, hay en ocasiones que no me conviene hablar de, como le decía, no sé, en unas dimensiones de una caja de un zapato, no me conviene hablar en kilómetros, por ejemplo. En kilómetros, ¿está? Si no me conviene, por convención, me conviene utilizar el centímetro, digamos, la unidad centímetro, ¿está? Profe, puede ser que en la industria o en esas cosas, por ejemplo, los que hacen abertura o esas cosas, ¿trabajen mucho con el milímetro o no? Sí, depende, exactamente, depende de la convención del rubro que estemos hablando, ¿está? Por las precisiones también, ¿no es cierto? Tiene que ver con la precisión de que nosotros necesitamos medir. Entonces se utilice, por ejemplo, sí, para... En lo que es metalúrgica hay una convención adaptada que hasta 6 metros se utiliza milímetros, por ejemplo. Hasta 6 metros. A partir de ahí ya se pasa a metro directamente. Claro. ¿Ven? Por ejemplo, es una convención que tiene que ver con una actividad específica, digamos, una actividad específica que es la metalurgia, como dice Juan Pablo. ¿Está? Pero bueno, nosotros vamos a hacer conversiones, ¿tá? Vamos a ir convirtiendo, ¿está? De una, entiéndanse de conversiones de una unidad a otra, está por medio de equivalencia, ¿no es cierto? Pasar de, o sea, hablando de la misma magnitud de metro a pies o a pulgada, ¿está? O vamos a poder también hacer, hablando de una misma unidad, en este caso, y de un mismo sistema de unidades, ¿está? Vamos a poder tener múltiplo o submúltiplo de esa unidad, que es dividirlo tantas veces nosotros querramos a una determinada unidad, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, acá tenemos prefijos, por ejemplo, con unidades, podemos utilizar lo siguiente, que es 1 metro es igual a 10 al cuadrado centímetros o igual a 100 centímetros, ¿cierto? 1 metro es igual a 100 centímetros. Esto está colocado. Está expresado en notación científica. Sí, esto está, por ejemplo, expresado en notación científica, pero sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿cierto? Pero eso varía también de la unidad. Claro, porque si fuese metros cuadrados, por ejemplo, van a ser 2 ceros más, digamos. Exactamente. Sí. Después podemos hacer hay varios ejercicios de ese tipo. Y por ejemplo, al final del capítulo están todos los ejercicios sobre esto justamente. Exactamente. Ahí es donde entramos. Fíjense que, por ejemplo, como decíamos, 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿está? Fíjense que acá estamos hablando de esto que yo estoy marcando con el cursor, acá estamos hablando de la magnitud y longitud, ¿cierto? Y acá en este caso, y esto es un submúltiplo, ¿no es cierto?, del metro. Este es un múltiplo del metro. Esto es un múltiplo del metro. El kilómetro. ¿Está? Y podemos obtener la equivalencia y saber que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y acá tenemos
que el kilogramo, por ejemplo, es igual a 1000 gramos. Y acá estamos hablando de qué magnitud. Peso. Masa. Sí, en realidad masa, porque no tenemos en este caso, por ejemplo, lo diferenciamos cuando estamos hablando de el peso, el kilogramo fuerza, ¿no es cierto? Y vamos a tener la liñita arriba, la flechita arriba, ¿está? Ahí estaríamos hablando de fuerza o de peso, ¿está? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, más equivalencias, ¿no es cierto?, en el sistema inglés de unidades, que se utiliza como, por lo que decimos, digamos, por el intercambio comercial que existe, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la magnitud, claro, la magnitud, longitud, ¿no es cierto? Tenemos una milla, que es igual a 1609 metros, ¿está? O una yarda, que son 0,915 metros, casi un metro. ¿Está? Una yarda es casi un metro. Después tenemos un pie, ¿está? Que como lo simbolizamos, si se acuerdan, el simbolito que utilizábamos para pie. FT. FT, muy bien, minúscula. Después tenemos que esto es igual a 30,5 centímetros, o es igual a 12 pulgadas. O 12 pulgadas. ¿Cómo simbolizamos la pulgada? Con unas comillitas. Con 2 comillitas o IN. IN es mejor, digamos, inch. O una pulgada son 2,54 centímetros, ¿está? Y si lo queremos, yo quiero un submúltiplo de eso, que es el milímetro, ¿cuánto sería? 25,4. Bien, ¿está? Es un submúltiplo de 2,54. ¿Está? Por ejemplo, hablando de la unidad masa, perdón, de la magnitud masa, tenemos la libra, ¿está? Una libra del sistema inglés, ¿está? Es igual a 0,454 kilogramos. Una onza es igual a 28,3 gramos. Y si quiero un múltiplo de gramos, por ejemplo, ¿está? Lo quiero pasar a kilogramos, a esto. Yo quiero el múltiplo, lo quiero pasar a kilogramos. 0,283. Bien. Una tonelada inglesa, fíjense, una tonelada inglesa igual a 907 kilogramos. ¿Está? Bueno, profesor. Sí, señor. ¿Y por qué los ingleses no quieren usar el sistema internacional de medidas de unidades? No, sí, ya se hizo una convención y se lo utiliza, nada más que ellos como vienen utilizando, o sea, la mayoría de su bibliografía y demás, lo siguen utilizando. Algunos quedan, pero para lo que es comercialización ya se determinó, digamos, el sistema internacional de unidades. Nada más que como que quedaron acostumbrados, digamos. Claro, por ejemplo, no sé, qué sé yo, un aire acondicionado, ponele, está que necesitamos medir la capacidad, ellos comercializan un aire acondicionado de grados Fahrenheit, por ejemplo. Claro, ellos te colocan no sé, la temperatura de la unidad condensadora, de entrada y salida, te la dan en grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos te vas a leer... Lo usan más dentro de su país a esas medidas. Claro, entonces, y muchas veces por ahí los libros técnicos, los datasheets, digamos, de los equipos, las especificaciones técnicas, están generalmente en sus unidades, digamos, las que ellos utilizan. Entonces, bueno,
uno tiene que buscar las equivalencias, digamos, ¿cierto? Ahí todavía Fabro escribe, o los velocímetros de los autos en millas también. Perfecto. Bien, Y por, bien, exactamente. por Hay un ejemplo, dicho que dice que el estadounidense utilizaría cualquier unidad de referencia para no tener que utilizar el sistema métrico, el sistema internacional, refiriéndose a que un poco también utilizan esa unidad porque son bastante Sí, tercos sí, y orgullosos con ese sistema de unidad. claro, sí, exactamente. Sí, sí. por ejemplo, profe, si por ejemplo un argentino comercializa una tonelada de cereales a Estados Unidos, por ejemplo, o a la unidad inglesa, que sea una tonelada inglesa son 907 kilos. ¿Cuál se Ajá. tiene que usar, digamos, la tonelada inglesa o la tonelada argentina, digamos, la que usamos actualmente? Lo va a La establecer, o sea, internacional sería. el internacional, sí. O sea, vos tenés la equivalencia y vos lo que tenés que estar, cuando te vas a comercializar, digamos, ¿no es cierto? Vas a tener que ver cuáles son de alguna manera, las convenciones que se toman y vos sabés, cuando vos lo pesás acá con tu balanza, digamos, que está monitorizada, certificada y demás por un ente regulador, vos lo vas a pesar en el sistema internacional de unidades, ¿está? Y allá cuando lo pesen van a tener una balanza que está en otro sistema de unidades, pero en la conversión, digamos, va a estar el tema, digamos. O sea, vos lo vas a convertir, vos vas a ver que le entregaste el equivalente a lo que ellos te pidieron en ese sistema de unidades, ¿se entiende? No es que se toma algo, para eso existen las equivalencias. ¿Ah? Disculpe, Walter, un segundo. Sí. Ahí mandé al chat del grupo la videoconferencia el correo para tutorías. Gonel Juan Pablo, todo en minúscula, @gmail.com. Ya sea que necesiten una clase en los horarios convenidos en los horarios que le mandaron, o si necesitan algún otro tema, me envían ahí. Yo les estaré contestando por ese método. Además, yo por el momento me tengo que retirar, Walter, si no le molesta. Dale, sí, no hay problema, Juan Pablo, gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Walter. Hasta luego, querido. Vamos, compi. Chao, chao. Bueno. Bueno, seguimos entonces. Conversión de unidades. Ya algo habíamos dicho, ¿no es cierto? Cuando hablamos de conversión de unidades, es la transformación de una cantidad expresada en una cierta unidad, una cantidad expresada o una magnitud que está expresada en una cierta unidad de medida en otra equivalente, ¿está? En otra unidad de sistema de medida equivalente, ¿está? O Que sea, puede ser del la mismo mi- sistema o no. Que puede ser del mismo sistema o no. o Generalmente sea, cuando... Ajá. sería la misma cantidad, nada más expresada en otra unidad. En otra unidad. ¿Está? Nosotros tenemos que 8 Por kilogramos. ejemplo, Uh-huh. 1 metro, 100 centímetros. Claro, ahí estamos hablando, ahí es un submúltiplo, ¿no es cierto? Hablando de la misma unidad, está el metro, está, y hablando de la misma magnitud, siempre tenemos que estar hablando de la misma magnitud, pero podemos ir a otro sistema de unidades que puede ser, por ejemplo, el sistema anglosajón, o el sistema sexagesimal, o el sistema MKS, y poder determinarlo en otra unidad, ¿cierto? Buscar la Como, equivalencia. por ejemplo, 1 hectárea, 100 metros cuadrados. 100 kilómetros. Metro. 100 metros cuadrados son. 100 metros cuadrados. A ver, después vamos a ver eso. Hay un ejercicio para que lo hagan. Eso Le puedo decir. centímetros a pie, por ejemplo. ¿De qué? Usted, para que usted... Perdón. A pulgadas. De vuelta, porque justamente hablé arriba y disculpame. Que usted lo que se estaba refiriendo es, por ejemplo, de centímetros a pulgadas.
Eso estaba queriendo decir cuando es conversión de unidades. Sí, 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 exactamente. Convertir a otra unidad, digamos, ¿tá? Conversión es la transformación de una cantidad expresada en una cierta unidad y expresarlo en otra de otro sistema de unidades, digamos, ¿tá? Claro. Eso siempre hablando de la misma magnitud, digamos. Exactamente. Ustedes no pueden convertir masa por ejemplo, Velocidad. a velocidad. ¿Tá? Siempre tenemos que estar, para convertir tenemos que estar hablando de la misma magnitud. ¿Tá? ¿Se entiende? Por eso hicimos toda una introducción minuciosa, y por ahí para algunos que seguramente vieron, puede ser un poquito pesado, pero por eso hicimos la diferencia entre magnitudes, unidades, y lo fuimos viendo despacito. ¿Está? Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. ¿Vale? Decimos, perdón. Acá podemos ver cómo podemos convertir. Convertir dice 523,8 centímetros a metros. ¿Está? Acá estamos yendo de un submúltiplo a un múltiplo, digamos. ¿Está? Como es el metro. Estamos hablando de una misma magnitud, pero de una misma unidad, que en este caso estamos hablando de un múltiplo y un submúltiplo, ¿está? Dentro de lo mismo, dentro del mismo sistema de unidades. Pero bueno, si bien también el MKS, fíjense que toma como centímetro también, pero bueno, supónganse que estamos hablando del sistema internacional, ¿está? Y estamos hablando de la unidad metro, de la magnitud longitud, y queremos pasar de este submúltiplo a este múltiplo. ¿Cómo hacemos? Acá está bien paso por paso, digamos, que algunos lo pueden tomar o no, pero es una forma de explicarlo, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Este paso a paso. Nosotros tenemos que 523,8 centímetros es igual a, ponemos el valor, este es el valor dimensional que nosotros queremos convertir, ¿está? 523,8, y nosotros en una fracción, por un lado, vamos a poner a qué equivale la unidad que nosotros queremos convertir. Y si ustedes se dan cuenta, vieron que acá el centímetro está en el denominador, ¿no es cierto? Y dice que un metro es igual a 100 centímetros. ¿Está? Regla de 3. Es como una regla de 3. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo que se hace con los números, se hacen con las unidades. Este centímetro se cancela con este centímetro, ¿está? Y nosotros ahora hacemos la operación algebraica, ¿no es cierto? Y multiplicamos 523,8 por 1 sobre 100, ¿está? Que es lo que queda acá abajo. ¿Estamos? Que es lo que queda acá, 523,8 por 1 sobre 100. Hacemos esa expresión algebraica. ¿Siempre por 1, profe? Perdón. ¿Siempre por 1? No es siempre por 1, es por la equivalencia que vos tengas. Entonces vos lo que tenés que buscar es, acá arriba en el denominador, vos tenés que poner la unidad a la que vos querés convertir. ¿Tá? Entonces vos ponés 1. Sí, generalmente siempre va a ser 1, sí. Pero se entiende por qué, ¿no? Yo no quiero que tomen convenciones, sino que lo entiendan por qué. Sí. Ustedes acá arriba ponen la unidad a la cual tienen que convertir. Por ejemplo, 1 metro. ¿Tá? 1 metro. 1 metro ¿a qué es igual? ¿Tá? A 100 centímetros. ¿Está? ¿Se entiende? Si yo a esto lo tendría en milímetros, acá si yo diría 523,8 milímetros a metro, yo acá pondría 523,8 milímetros por
1, entre corchetes, digamos, pondría la unidad metro, sobre 1000, ¿está? Milímetros. ¿Estamos? Y esa expresión me va a dar en milímetros, porque cuando yo simplifico, perdón, me va a dar metros. Cuando yo simplifico, me va a dar metros. ¿Está? Profe, disculpe. Sí. ¿Eso sería lo mismo que fijarse en la tabla de pasaje? Sí, ¿Dónde por está supuesto. centímetro y metro? Sí, por supuesto. Y tomar el equivalente. Y ir corriendo la coma, digamos. También corriendo la coma. Claro. De otra Eso lo forma. estaba por preguntar, profe, disculpe. ¿Cómo en el examen no es necesario escribir todo esto? ¿Podemos correr la coma tranquilamente? Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, Eso claro. sí. Yo, para que ustedes vean cómo después de una ¿Y la convención... coma la corres con respecto a qué, profe? Con respecto al exponente de la unidad. Con respecto a los por ceros ejemplo, cómo se corre acá, hablando de cómo se corre la coma, digamos. Siempre, como estamos hablando, este es un submúltiplo, está centímetro, es un submúltiplo del metro. Nosotros vamos a ir para allá. Centímetro, decímetro, ¿está? Estamos acá en el medio, uy, se me escapó el puntero, en el medio. Metro, ¿está? Entonces, acá va la coma. Ahí. ¿Está? Con respecto siempre a la unidad. ¿Está? Después de la coma, esto es decimal, ¿está? A la unidad. Con respecto a esto, corremos la coma, tantos lugares nosotros agarramos. ¿Está? Esto es una forma también de corroborar, de ir a una tabla y decir, nosotros queremos pasar a metro. Un metro igual a cuántos centímetros. A tanto, bueno, es como una regla de 3 símbolos. ¿Está? O pueden correr la coma si ustedes quieren. ¿Está? Sí, profe. Sí, perfecto. Acá, por ejemplo, ya tenemos lo que es el centímetro cuadrado. ¿Está? Si yo le digo, esta es la magnitud ¿cuál es la magnitud de esto? El área. El área. Superficie, muy bien. Superficie. Muy bien. Nosotros a esto queremos pasarlo a metro cuadrado. ¿Está? Eso me faltó acá en el ejercicio. Esto queremos pasarlo a metros cuadrados. 134,3 centímetros cuadrados, pasarlo a metros cuadrados. ¿Cómo se hace esto? Pues acá ya se hace más engorroso el tema de correr la coma. ¿Está? Entonces decimos que... Claro, disculpe la interrupción. Acá sí. ya, a mí por lo menos, en la escuela me enseñaron que cuando es metro así plano, no te digo, es de 1 en 1, y cuando es metro cuadrado es de 2 en 2. Claro, cuando es metro cuadrado es 2 en 2. Cuando es cuando es metro al cubo es 3 en 3, se va moviendo de 3 en 3. Cuando es a la cuarta potencia es 4 en 4 y así. ¿Ah? Acá lo vamos a ver. Que se da por esta relación acá. Fíjense que nosotros lo que hacemos acá, 134,3 centímetros cuadrados por, acá ponemos solamente un metro a cuántos centímetros equivale. ¿Está? Un metro sabemos que equivale a 100 centímetros. Y acá va todo al cuadrado. ¿Está? Va todo al cuadrado. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 134,3 centímetros por, y ahí nosotros por una propiedad del exponente podemos distribuirlo, ¿está? Y lo distribuimos tanto en la unidad como en el numeral, como en el numerador, como en el denominador, en la unidad como en el valor numérico, ¿cierto?
Entonces, 1 al cuadrado es 1, 100 al cuadrado es 10.000. 10.000. ¿Ah? Entonces acá podemos simplificar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, ¿tá? Y hacemos esta expresión algebraica, ¿tá? Multiplicamos 134,3 por 1 sobre 100 al cuadrado, ¿tá? Y esto nos va a dar que 134,3 centímetros cuadrados es igual a 0,01343, ¿está? ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si está, por ejemplo, estábamos hablando de lo que ustedes están hablando, por ejemplo, de otra forma, otra unidad de medida que es la hectárea. Y ustedes van a tener después un ejercicio que habla de ello. ¿Está? ¿Usted a qué creen que le hace referencia una hectárea? ¿Está hablando de qué sistema de unidades? Longitud, superficie. no, área. Área, superficie. Superficie. Superficie, muy bien. Y esa es la magnitud. Pero ¿qué sistema, a qué le hace referencia, digamos, en los sistemas de unidades? A los metros cuadrados. Ajá, en metros cuadrados, por ejemplo, y está hablando de hectómetros. ¿Está? Una hectárea es igual a un hectómetro cuadrado. ¿Está? Memorícense eso. Una hectárea es igual a Esa un sería la hectómetro. equivalencia. Exactamente. Por eso hectárea es igual a un hectómetro cuadrado. ¿Y esta hectárea, área, centiárea también o no? Sí. Un submúltiplo. Hectómetro cuadrado. ¿Está? Sí, sí. Bueno, acá por ejemplo se complejiza un poquito más y de esto pueden tener ustedes que realizar conversiones. Y por ejemplo acá dice que queremos convertir 1 gramo sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Está? Por favor, si es que hay alguien que está hablando en el chat, usted avíseme porque yo por ahí no los veo, ¿saben? Bueno. Bueno, 1 gramo sobre centímetros cúbicos lo queremos pasar a kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces ponemos la unidad, gramos sobre centímetros cúbicos, que es una unidad de la magnitud, densidad. Exactamente. Y primero primero decimos, bueno, voy a convertir el centímetro. ¿Está? Bueno, ¿cómo hago esto? Digo que 100 centímetros es igual a 1 metro. ¿Está? Como estamos hablando de centímetros cúbicos, todo esto lo elevo al cubo. ¿Está? Hago primero esta conversión, ¿no es cierto? Pongo la equivalencia en el numerador y en el denominador. ¿Está? Que 100 centímetros es igual a 1 metro, y todo eso lo elevo al cubo. Ahora multiplico nuevamente y pongo la equivalencia de la masa, ¿está? De la magnitud masa, que está en este caso en la unidad de kilogramo. Entonces pongo, digo, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Está? Entonces,
Por otro lado, lo que hago acá, lo que debería hacer es este exponente elevado a la 3, lo voy a distribuir en el numerador y el denominador, porque es un artilugio matemático que me permite hacer, que ustedes los ven, tiene que ver con matemática, digamos, ¿no es cierto? Me permite hacer y coloco que 100 al cubo sobre 1 al cubo por 1 sobre 1000. ¿Está? Hago 1 por 100 al cubo por 1 sobre, todo eso sobre 1 al cubo por 1000. ¿Está? Acá, como lo pueden ver acá, esta expresión. ¿Y qué es lo que se hace? Se cancela, fíjense que acá se cancela centímetro cúbico con centímetro cúbico, ¿está? Y se cancela gramos con gramos, ¿está? Entonces, la unidad que nos queda va a ser kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿cuántos? 1 gramo sobre centímetros cúbicos es igual a 1000 kilogramos sobre metro. ¿Está? Perfecto. ¿Sí? Bueno. Análisis, algo muy interesante, digamos, que nos va a permitir, de alguna manera, ver si nuestras fórmulas o estamos utilizando o nuestra expresión está correcta, ¿cierto? Que es el análisis dimensional que nosotros podemos hacer. La palabra, como dice la palabra dimensión, denota la naturaleza física de una cantidad. Y el análisis dimensional es una herramienta útil para detectar errores en los cálculos científicos e ingenieriles. ¿Tá? Lo van a utilizar mucho para saber ustedes si la ecuación que están utilizando es adecuada o no. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la longitud, ¿está? Con el que se la denota con la magnitud de longitud, que se la denota con la letra L. ¿Está? La denominamos con la letra L, como dice. ¿Está? La denominamos con la letra L. A la superficie la denominamos con las dimensiones L al cuadrado. ¿Está? Estamos hablando de área o superficie. ¿Está? Por eso la A. El volumen, en el análisis dimensional, digamos, de las unidades, tenemos L al cubo. Está, por ejemplo, otro conocido, la aceleración. Tenemos que es una unidad de longitud por una unidad de tiempo a la menos 2. ¿Está? Por la unidad de tiempo a la menos 2. La fuerza, por ejemplo, es ¿qué era M? Metro. Masa. Masa. Esto es, porque acá estamos hablando de un análisis dimensional, ¿está? Y estamos hablando de magnitud. Es la fuerza igual a la masa por la longitud por el tiempo a la menos 2, o sobre el tiempo por el tiempo al cuadrado, ¿está? ¿Se entiende? Esto es tiempo. ¿Está? La gravedad, por ejemplo, esto es longitud por tiempo a la menos 2. El caudal es longitud al cubo. ¿Está? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Este es un análisis dimensional, entonces, donde acá estamos expresando esta magnitud en sus magnitudes básicas. ¿Tá? Fíjense que la longitud de una unidad es una magnitud básica. El tiempo es otra magnitud básica. Se puede ver cómo cada una de estas magnitudes se pueden expresar
en magnitudes básicas, como lo que habíamos visto un poco antes. ¿Tá? Y acá tienen algo, por ejemplo, para analizarlo y verlo. Dice, utilice un análisis dimensional para verificar que la expresión dada es correcta. ¿Tá? Donde P es la presión, ¿tá? Esto es la densidad, B es la velocidad, G es la aceleración y H es la altura. ¿Tá? Ustedes pueden hacer el análisis dimensional y ver si esto es correcto. ¿Tá? Si esto lo tiene que dar igual a una constante. Bueno. Hasta aquí estamos en hora, ¿no es cierto? Hasta las 9:15, creo. Sí, le quedan 3 Estamos minutitos. en hora. 3 minutos. Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? No, todo perfecto. Bueno, por ejemplo, fíjense que ustedes tienen los cuadernillos, ¿no es cierto? Los bajaron, lo tienen digitalizado, otros, Sí. los que han podido Sí. imprimirlos. Por mi parte, bueno, sí. Bueno, los que han podido imprimirlo, lo imprimen, los que no, los que pueden tenerlo en forma digital y se lo hacen más fácil estudiarlos desde la computadora, digamos. Fíjense que ahí tienen para hacer luego los ejercicios, digamos, que van a tener varios ejercicios de la unidad 1, ¿cierto? Donde empezamos a denotar un poquito todo lo que habíamos visto de lo que era una magnitud, que son las propiedades físicas. ¿Tá? Después tenemos, vamos entrando más a lo que son las unidades, después hacer conversiones de unidades, o llevar de un múltiplo a otro submúltiplo, ir desarrollando varios ejercicios, digamos, que van a hacer que ustedes puedan comprender un poquito más toda esta teoría que vimos. Vamos a hacer algunos ejercicios, ustedes van a tener que ir realizándolo y ir consultando con Juan Pablo aquellos ejercicios que no lo entienden, ¿cierto? Esto es obligatorio, que ustedes vayan haciendo estos ejercicios para puedan llegar bien al examen, ¿no es cierto? El examen no salen ejercicios o son ejercicios muy similares a los que están acá en la cartilla, ¿no es cierto? O sea que resolviendo cada uno de estos ejercicios ustedes tienen gran parte, digamos, del examen resuelto, ¿tá? Pero por eso siempre tienen que ejercitarse. Pero bueno, yendo un Profe, poquito sí. ¿Este Power lo vas a subir entre hoy y mañana? Sí. Listo. Entonces, bueno, algunos consejos útiles que les puede servir, digamos, a la hora de realizar los cálculos y analizar los problemas y demás. Debe probarse, dice, que todas las magnitudes tengan sus unidades correspondientes para la realización del mismo. ¿Tá? Entonces, supóngase, nosotros estamos hablando de, si quieren le comparto un ratito más, que vamos, le comparto. Dale. Le comparto a ver si lo tengo abierto. Sí. Ahí. Ahí están pudiendo ver el cuadernillo de física. Sí. Bueno. Fíjense que dicen, bueno, los consejos útiles. Bueno, acá como pueden ver, por ejemplo, en este ejercicio,
dice, vamos a ir expresando todos estos consejos útiles que tenemos. Por ejemplo, la densidad material es de 3 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ah? Si tengo un cilindro de 5 kilogramos realizado con ese material, ¿cuál será su volumen en metros cúbicos? ¿Está? Nosotros siempre que querramos hacer resolver un ejercicio, tenemos que ver que tengamos cada una de las unidades de estas magnitudes. Y tenemos que tratar de interpretar no la medida, ¿tá? La medida que es, que es el valor numérico, ¿no es cierto? La medida es el valor numérico, sino que tenemos que interpretar las unidades de la cual está compuesto la magnitud, ¿no es cierto? De cada una de las variables que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, acá en este caso dice que una de las propiedades que tienen los materiales es la densidad, ponele, está, supónganse que es de 3 gramos sobre centímetros cúbicos, y dice que tiene un cilindro de 5 kilogramos, ¿ah? 5 kilogramos más, realizado con ese material, y nosotros necesitamos saber cuál es su volumen. Entonces, primero dice, para resolver esta situación debemos expresar la densidad en las unidades adecuadas. ¿Por qué? Porque fíjense que la densidad, como nosotros hemos visto, si hacemos un análisis dimensional, ¿está? Es masa sobre volumen al cubo, ¿está? Y acá tenemos el volumen, nosotros lo tenemos expresado en centímetros cúbicos, ¿está? Y nosotros queremos el volumen en metros cúbicos, ¿está? Y después, por otro lado, tenemos que el cilindro, dice, tiene 5 kilogramos, masa, este es su valor medido, ¿está? Es 5, pero la unidad está en kilogramos, ¿está? Y nosotros acá tenemos que, como habíamos dicho en el análisis dimensional, esto es masa sobre volumen al cubo, y acá tenemos la masa, entonces está expresada en gramos, ¿está? Entonces, tenemos que hacer una u otra conversión, la que nosotros queramos, para que se nos haga más fácil, o hay muchas formas de hacer este ejercicio. Entonces, en primera instancia, una de las cosas que podemos hacer, si queremos, es ir por este camino que nos dice el ejercicio y pasar de gramo a kilogramo, ¿está? Y los centímetros cúbicos, pasarlo a metros cúbicos, ¿está? Y necesitamos, dice, 2 factores de conversión. Por un lado, necesitamos saber, como dice acá, 1000 gramos, ¿está? Es igual a 1 kilogramo. Y en notación científica también lo podemos poner que es 1 por 10 a la 3 gramos es igual a 1 kilogramo, ¿está? Entonces, y por otro lado tenemos la otra conversión, que 100 centímetros es igual a 1 metro. Algo de lo que ya vimos un poquito en el otro ejercicio que yo les planteé en el PowerPoint. Entonces acá fíjense, colocamos que 100 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico, o sea, que es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Si ustedes hacen la forma que yo les expliqué hoy arriba, van a poder encontrar esto, ¿cierto? Van a poder encontrar esta equivalencia, que 1.000.000 de centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. O en notación científica, ustedes ya van experimentando en matemáticas ya, y siendo expertos, ustedes ya pueden saber que pueden expresarlo como 1 por 10
a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es pasar, utilizamos la misma forma como yo le había explicado, por ejemplo, ¿no? Una de las formas de hacerlo. Y decimos que 3 gramos sobre centímetros cúbicos es igual a 3 gramos sobre centímetro cúbico. Acá primero convertimos la unidad de gramos a kilogramos. Y decimos que 1 kilogramo es igual a 10 a la 3 gramos. Por, acá ahora vamos a convertir la unidad en la magnitud de longitud. Y decimos que 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico, que es la igualdad que encontramos acá. Entonces, si hacemos la simplificación, simplificamos las unidades, acá podemos simplificar, en este caso centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, gramo con gramo, entonces nos queda kilogramos sobre metro cúbico, y esto 3 por la expresión algebraica 3 por 1 por 10 a la 6 sobre 10 a la 3, ¿está? Por 1. Entonces esto nos queda que es 3 por 10 a la 3, ¿está? Kilogramos sobre metros cúbicos. Y ahora sí tenemos que ir a una propiedad física, digamos, y establecer que una ecuación, ¿está? Una fórmula, que una fórmula física que sabemos que la densidad es igual al volumen, a la masa sobre el volumen. Entonces ahora tenemos que, para poder determinar lo que me pregunta, el ejercicio, que es cuál será el volumen, podemos despejar el volumen, pasar este volumen que está acá, sabiendo que la densidad es igual a masa sobre volumen, pasamos multiplicando el volumen, ¿está? Y luego y pasamos, y esa densidad la pasamos dividiendo, entonces nos queda que volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces ahora sí estamos en condiciones de poder hacer esa división, siendo conscientes que hemos hecho el análisis dimensional y siendo conscientes que estamos haciendo una división en las mismas unidades. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Resolvemos la expresión matemática, que es 5 sobre 3 por 10 a la 3. Y, esto nos da que es igual a 1,67 metros cúbicos. ¿Está? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es simplificar kilogramos con kilogramo, ¿tá? Se simplifica kilogramo con kilogramo y nos queda metros cúbicos, ¿tá? ¿Por qué nos queda metros cúbicos? Porque acá lo que podemos hacer es la popular propiedad que extremo sobre, en una división extremo sobre medio, que lo podemos hacer también con las unidades, que entonces nos queda extremos kilogramos por metro cúbico sobre 1 por kilogramo. Entonces, como le decía, kilogramo se va con kilogramo y el metro cúbico nos queda arriba, ¿tá? Entonces podemos ver que nos queda 1,67. ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno. Ahora sí, chicos. Nos vemos el lunes y vamos a seguir haciendo, vayan estudiando, vayan viendo todo lo que estuvimos viendo, haciendo los ejercicios, resolviéndolos. Y bueno, avísenle a Juan Pablo si es que tienen ustedes alguna consulta para hacerle, le escriben y pueden hacer una clase de consulta, y si no,
podemos ir viéndolo desarrollando algunos ejercicios en la clase. Bueno. Dale, profe, profe. muchas gracias. Bueno. Nos vemos. No, profe, Nos vemos. nos vemos. Nos vemos, Chao, chao. profe. Chao. Adiós, profe. Chau, chau.